El ministro de Salud, Jason Ausa, informó que luego de presentarse el primer caso confirmado de la viruela del mono en Santa Cruz, el paciente cero se trataba de un ciudadano canadiense que ya retornó a su país. Ausa aclaró que es una enfermedad benigna y que no es momento de crear pánico. Necesitamos saber quién es aquella persona que ha infectado a este paciente de 38 años en Santa Cruz. ¿Quién es el caso cero? Aparentemente, esta persona hubiese podido probablemente ser infectado por un ciudadano de Canadá que estaba o ha mantenido contacto con esta persona de 38 años. Todo este proceso debe de investigarse. Este paciente confirmado de 38 años, ¿con qué personas ha tenido contacto? Y se tiene que investigar a cada una de estas personas y a las personas que estos contactos secundarios han mantenido contacto con otras. Que no es un momento para generar pánico ni zozobra, sino más bien es un momento para generar información a la población. El periodo de incubación a partir del contacto con el virus generalmente dura entre 6 a 16 días. Se puede esperar entre 5 a 21 días de este periodo de incubación. Es una enfermedad benigna. Los síntomas, además, se suelen resolver espontáneamente. La viruela del mono, que ha empezado a tener gran cantidad de casos en el mundo, esta enfermedad ha sido sujeta de estudio de la Organización Mundial de la Salud. Por el momento no se recomiendan restricciones en fronteras. Lo que sí se recomienda es el hecho de contar con los medios de diagnósticos oportunos y suficientes, contar con las estrategias de vigilancia y control epidemiológico correspondiente. El diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, lamentó que Bolivia no está preparado para frenar una nueva enfermedad. El legislador lamentó que el gobierno no puede esclarecer dónde derivaron 1.5 millones de dólares que estaban presupuestados para construir 10 hospitales en los últimos 5 años. Por supuesto que no estamos preparados. Ya el año pasado hemos hecho una petición de informe, hemos pedido documentación para saber dónde está la plata de los hospitales, de más de 10 hospitales, más de 1.500 millones de dólares que el gobierno se negó a transparentar. Por lo tanto, si no nos dicen dónde está el dinero de los hospitales que debieron haberse construido hace más de 5 años, por supuesto que no van a decir en qué capacidad de contener una pandemia estamos. Sabemos que la vacunación masiva no ha sido más que discursiva para algunos, porque ni siquiera ha sido comunicacional para el grueso de la población, y en los hechos no se ha vacunado ni se ha cumplido con los requisitos para tener una inmunización masiva. Por lo tanto, no podemos contener algo que no conocemos y que no tenemos los recursos, y que el gobierno ha destinado los recursos a otra cosa en un momento tan crítico como lo que es para contener la pandemia de la viruela del mono. El diputado del MAS, Sandro Ramírez, pidió a la oposición no generar zozobra sobre la viruela del mono, tras cuestionar que el país no está en condiciones para afrontar la enfermedad. Para ver quién es el paciente cero, en este caso, ¿no?, quien habría contagiado. Pero sin embargo, al margen de ello, es que nosotros tengamos que tener esa prevención de no, o evitar más propiamente, para no tener este contagio, que lamentablemente fuera a ser lo mismo que hemos vivido con el COVID-19. Lamentablemente, también
tenemos que tomar en cuenta que no tiene que haber una zozobra. Muchas veces eso nos ha puesto una zozobra que nos ha tenido que encerrar, y eso no tiene que ser. Hay que buscar inmediatamente la cura, evidentemente, y las maneras de evitar que no haya este contagio. Lógicamente, para ellos nunca va a haber solución, pero nosotros como gobierno nacional lo que tenemos que buscar a través de del ministerio más propiamente, y los médicos, buscar una alternativa con la de ser la cura, y no hacer lo que han hecho como ellos en la oposición. Cuando la aspirina era la solución del COVID-19 en su momento, ellos nos han hecho creer que eso no era la solución, y lo han hecho subir de 50 centavos a 5 bolivianos, y eso es lo que el gobierno nacional no va a permitir. Nosotros lo que tenemos que transmitir es inmediatamente cuál puede ser la forma de controlar inmediatamente esta enfermedad, que puede ser tal vez una forma de querer asustar, ¿no? Y no tiene que ser así. Tenemos que coadyuvar entre propio cada uno de nosotros para evitar que esto no llegue a una susceptibilidad y a una zozobra. Bueno, esta mañana se registró en uno de los pasillos del Palacio de Justicia de Santa Cruz, se registró un incidente donde el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, y su abogado intercambiaron acusaciones con el diputado del Movimiento al Socialismo, el diputado Hinojosa, y su abogado. Rómulo Calvo le decía al diputado Hinojosa que el juez que lo tendría que juzgar bajo acusaciones de racismo, discriminación y ultraje a símbolos patrios era, y le señalaba, el mismo juez con la probidad de uno que liberó a un menonita que violó, dicen que entre 100 y 150 mujeres en su propia comunidad en Manitoba. El juez se llama Manuel Baptista. Y entonces rápidamente nos trasladamos a aquella comisión. Fue una comisión para auditar los casos que tienen que ver con feminicidio, violación y otros delitos contra la mujer. Una comisión que fue ordenada por el presidente Luis Arce. Ha afectado el señor presidente después de verificar, después de confirmar que un juez de nombre, de apellido Halcón, había liberado a un reo rematado, a un asesino, a un criminal, a un feminicida, después de ser condenado a 30 años sin derecho a indulto, lo dejó libre. Y lo peor es que el criminal, matoncísimo, seguía violando y matando mujeres, y ya no solamente mujeres, también hombres, uno de ellos su propio primo. Visiblemente afectado, el presidente, que expresó su conmoción por esta situación, ordenó a nivel, haciendo uso de su atribución como presidente, ordenó la conformación de una comisión para que haga una auditoría a aquellos hechos que realmente conmocionan y atentan contra la sociedad. ¿Cuál fue el resultado de una comisión que, insisto, fue vista con muy buenos ojos por oficialistas y opositores, más allá de los afectos o desafectos, más allá del color político? La población en su conjunto, el ciudadano de a pie, recibió con muy buenos ojos la conformación de esa comisión para hacer una auditoría. ¿Qué descubrió la auditoría? Funcionó. Descubrió, pero una pleyada de jueces, en combinola con fiscales, diligencieros, etcétera, etcétera, que habían liberado un montón de criminales en potencia, asesinos, feminicidas, violadores, andando por la calle libremente. ¿Por qué? Bajo un rótulo y una excusa de una libertad condicionada que nadie controla. Sucede que uno de esos que fue puesto en libertad fue un menonita, el nombre ya es irrelevante,
pero decía yo hoy, a ese le dicen el pitito de fuego, porque dice que violó, unos dicen 100 y otros dicen 150, pero que no dejó mujer en su sitio. Y sucede que después de ser condenado, el juez Manuel Baptista lo dejó en libertad, lo liberó. Entonces se pregunta, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? O sea, no es que dicen que se violó una, o violó dos, o violó tres, o violó 10 o 20. Arriba de 100, dicen. Con las pruebas, con las evidencias, con la confesión, con los instrumentos que utilizaban para dormir a las mujeres o doparlas y violarlas. Y sucede que el juez lo dejó en libertad. ¿Qué más querían? Y luego otra juez, otra colega, lo dejó en libertad a Manuel Baptista. Y sucede que ahora Manuel Baptista, más allá de que sea el que administre, el que juzgue a Calvo o que juzgue al que se llame, más allá de eso, ¿cómo es posible que este juez, que liberó al violador de Manitoba, violador en serie, esté otra vez administrando justicia por Dios? Entonces, ¿de qué hablamos tanto de reformar la justicia? Y entonces me pregunto, la comisión que creó el señor presidente para ver todos estos fallos torcidos, para ver el nivel de corrupción en la justicia con la libertad de violadores, asesinos, criminales, esa comisión debe estar mandando saludos al juez Manuel Baptista. Pero no solamente a él, a otros que además por un fallo constitucional están a punto de volver todos a su pega y además pedir el resarcimiento de daños, o que les vuelvan a pagar los sueldos de todo el tiempo que estuvieron destituidos o suspendidos. Así estamos. Ya no es nada nuevo, ¿no? Ya no sorprende a nadie. Ya nos estamos acostumbrando a convivir en medio de esa porquería. Y nadie dice nada, nadie se sonroja, nadie se pone colorado. Siempre me pregunto, ¿qué irá a pasar ahora con el trabajo que hizo, ese trabajo importante que hizo esa comisión que formó el señor presidente, y con el trabajo del Ministerio de la Presidencia, que fue un trabajo importantísimo, porque develó el nivel de podredumbre, el nivel de corrupción, el nivel en el cual se encuentra la justicia en el país. Pero de allá no ha cambiado más nada y seguimos igual. No hay sanción. Es más, los implicados están de nuevo haciendo lo que saben hacer. Bueno, pero ese era un tema al pie de la página. Hoy hubo un incidente y eso sale a colación de que a propósito del doctor Rómulo Calvo le dice al diputado del MAS que el que lo iba a juzgar por racismo, discriminación, ultraje a los símbolos patrios, era el que había dado libertad al violador en potencia. Y ahí se registró ese hecho que develó que el juez Baptista sigue restituido en su pega, haciendo lo que sabe. Este juez, por si acaso, es el que liberó al menonita que violó a 150 mujeres, ¿ya? Y lea bien usted no tiene idea, usted viene a defender a un delincuente, que no se olvide de la basura que dejó en La Guardia. Cállese usted, vaya a otro lado. No se ha atrevido usted. No se ha atrevido. ¿Ya? ¿Qué estás hablando vos? ¿Qué estás hablando vos? ¿Ah? Pablo, porque sé. Porque no sabes nada, vos sos un ignorante, sos un vendido, un vasallo, sos un vasallo del gobierno, sos una basura. Y el poder no es eterno. El poder no es eterno. El poder no es eterno, Crucito. El poder no es eterno. El poder no es eterno. Nada más te digo. Ya vas a caer. Ya vas a caer porque el poder no es eterno. Sí, vos abusando. Eso quieren provocar. Lanzan la piedra y esconden la mano. Lanzan la piedra y esconden la mano. Aquí a presionar a las autoridades judiciales. Hay que ser hombre. Sí, ¿para qué?
No, oficial, nosotros estábamos en entrevista y el señor empezó a gritar desde atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué verdades? ¿No es acaso el juez que liberó al menonita? Pero no, mira, fue 154 millones. Ve lo que dice, pero ¿lo liberó o no lo liberó? Lea el expediente. ¿Lo liberó o no lo liberó? No lo liberó jamás. Lean el expediente. Lo liberó. Léalo usted. Usted juez, léalo. Usted léalo. No le dio ni con delito, sepan de leyes. ¿Qué habla si no saben? No, pero no es así, pues no es así, hermano. O sea, hablan de... Hablamos ahora de temas internacionales y decíamos que los actores políticos, los principales protagonistas de la actividad en el planeta están jugando con fuego. Decía también que hace unas horas el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Gutiérrez, decía que la aniquilación del planeta como tal está a una distancia que podemos definirla como un error. Un error, solo estamos a distancia de un error. Un error que cometa cualquiera de las partes involucradas en este momento podría determinar una aniquilación, dice, del planeta por el tema del apronte de las armas nucleares en este momento. Allí Rusia con un conflicto con Ucrania. Por el otro lado, China exigiendo devolver a su soberanía a Taiwán, que es un enclave. Estados Unidos, que está allí en el apronte subiendo la tensión con China por este tema de Taiwán. Corea del Norte, mirando a su vecino Corea del Sur. Japón, que comienza a preparar su defensa militar, pese a que la constitución que le hicieron firmar en un portaaviones norteamericano tras la segunda bomba atómica que le arrojó Estados Unidos, esa constitución decía que no tenía más fuerza militar. Japón ahora comienza a prepararse militarmente para una defensa. Y entonces China le avisa a Washington que una visita de la parlamentaria, de la congresista Nancy Pelosi a el enclave Taiwán, que es reclamada, que es soberanía reclamada por China, tendrá consecuencias terribles. Parece que el aviso de China no le ha inmutado a Estados Unidos y Nancy Pelosi llegó a Taiwán. Luego le cuento qué están haciendo los chinos. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó este martes por la noche a Taiwán a pesar de las amenazas de Pekín de graves consecuencias. Las advertencias de China fueron ignoradas y la Casa Blanca aseguró que no hay ninguna violación ni problema de soberanía con esta visita. Pelosi hizo una declaración al llegar, en donde decía que la visita a Taiwán de la delegación del Congreso honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la vibrante democracia del país, y que Estados Unidos sigue oponiéndose a los esfuerzos unilaterales para cambiar el statu quo. La Marina estadounidense ha desplegado el portaaviones de propulsión nuclear USS Ronald Reagan y otros buques frente a la costa oriental de Taiwán en medio de las crecientes tensiones. Por su parte, el Ministerio de Defensa de China anunció una serie de ejercicios militares selectivos para responder a la visita de Pelosi a Taiwán. Moscú se ha pronunciado diciendo que China tiene derecho a tomar medidas para proteger su soberanía. El Kremlin también advirtió este martes a Estados Unidos de que no provoque a China con un viaje oficial a Taiwán. Consideramos la posible, potencial visita sin previo aviso de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Pelosi, a Taiwán como otra acción provocadora de la administración estadounidense que desea ejercer una presión adicional sobre Pekín, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. La respuesta de China no se ha hecho esperar.
Un alto mando militar chino ha informado que se ordenó la realización de operaciones militares. En concreto, las Fuerzas Armadas chinas van a realizar disparos reales en aguas de la costa oriental, así como entrenamiento marítimo y aéreo conjunto al norte, sureste y suroeste de Taiwán. No jueguen con fuego. Ese fue el mensaje del presidente chino Xi Jinping a su homólogo estadounidense Joe Biden. China le advierte a Estados Unidos sobre las consecuencias si persiste en apoyar las aspiraciones independentistas del gobierno de Taiwán. En mayo, Biden se desmarcó de la política que había mantenido hasta ahora Washington y anunció su apoyo militar si China invade la isla. ¿Está usted dispuesto a involucrarse militarmente para defender a Taiwán? Sí. ¿Lo está? Es el compromiso que asumimos. Estados Unidos considera que es China la que agita el status quo. El año pasado, Xi Jinping realizó incursiones en el espacio aéreo de Taiwán y reclamó el fin de su autonomía. La tarea histórica de la reunificación completa de la patria debe cumplirse y definitivamente se cumplirá. Pekín considera a la isla como parte de su territorio ocupado temporalmente por los sucesores políticos de quienes perdieron la guerra civil china en 1949. Taiwán se autogobierna desde entonces y realiza simulacros militares y civiles para prepararse para una posible invasión por parte de Pekín. Llegamos así al final de nuestro servicio informativo de la fecha. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, permiso.